Hola, queridos alumnos de nuestra clase de Historia Moderna. Vamos a continuar con nuestras clases en línea. Para la clase de hoy van a necesitar su cuadernillo, por favor. Y vamos a hacer un pequeño repaso de las tareas que ustedes entregaron. Primero nos vamos a ir a la página 46, a las definiciones que ustedes buscaron y que ya mandaron a la plataforma. Nosotros el tema que vamos a revisar el día de hoy son las revoluciones de 1848. Para poder revisar esos temas, las revoluciones de 1848, hay ciertas ideologías que tienen que quedar muy en claro. Por ejemplo, hay dos ideologías que son opuestas y que ustedes ya investigaron. Una se llama liberalismo, otra se llama conservadurismo. ¿Cuál es la diferencia? Han tenido muchas definiciones a lo largo de la historia. De hecho, en la actualidad todavía se habla de conservadores. En este contexto, los liberales son los que están buscando las democracias, las repúblicas y el establecimiento del poder burgués. El conservador es el que busca mantener las monarquías. Básicamente esa es una diferencia. Entonces, liberal es una actitud política y económica que se inclina a la defensa de la burguesía, mientras que el conservador es el que defiende el antiguo régimen, es decir, la monarquía. Ahora, también ustedes investigaron una definición de la ideología más fuerte del siglo XIX y que va a ser la base también de muchos conflictos en el siglo XX, que es el nacionalismo. Cuando nosotros pensamos en nacionalismo, tenemos que dejar bien claro que es un concepto cultural. El nacionalismo es un sentimiento, eso es todo. Es un sentimiento de identidad con un lugar. Por ejemplo, yo puedo sentirme orgullosa de ser mexicana, porque es un sentimiento de amor y de afecto que siento por una región a la que siento pertenecer. En teoría, el nacionalismo es algo que se exalta constantemente. Constantemente vamos a encontrar que las personas y los estados defienden el nacionalismo. Nosotros desde muy pequeños hacemos honores a la bandera, ¿no? Esa clase de prácticas. La gente no le gusta que intervengan la bandera o que canten mal el himno nacional. Incluso, por ejemplo, le vamos a un equipo de fútbol, no importa qué tan bueno o qué tan malo sea, porque representa a México. Si ustedes lo piensan bien, no existe ninguna definición que nos haga mexicanos. No hay nada que te haga mexicano. Por ejemplo, si ustedes me dicen que ser mexicano es hablar español, pues español es un lenguaje, es un idioma del castellano, más bien de España. ¿Me explico? Si ustedes me dicen que ser mexicano es haber nacido aquí, entonces yo les puedo decir qué pasa con una persona que nació aquí pero se fue a otro país los 2 días de nacido y nunca más volvió. ¿Sería mexicano? Legalmente hay definiciones, pero en realidad lo que tiene que quedar bien claro es que sentirse que se pertenece a un lugar y que todos los que pertenecen a un lugar son como tú y se tienen esos afectos es el nacionalismo. El problema es cuando tu identidad nacional no coincide con la identidad del Estado. Pensemos, por ejemplo, en los grupos indígenas en México, ¿saben? O sea, habría que preguntarse si se sienten pertenecientes a una nación que dice que ser mexicano, por ejemplo, es ser mestizo, ¿no? Eso deja fuera a los indígenas o a los afromexicanos. Es un conflicto, ¿sale? Este concepto es un conflicto. En el siglo XIX los grupos van a empezar a pensarse como naciones y a defender sus naciones. Eso va a ser una causa de las revoluciones. Ahorita vemos por qué. Otro concepto que ustedes revisaron fue el anarquismo. El anarquismo es una ideología de carácter político, económico, social que defiende la organización de las colectividades sin necesidad de un Estado que regule. Esa es una gran diferencia con el socialismo. El socialismo sí requiere de Estado, el anarquismo no. Las organizaciones anarquistas dieron de resultado, por ejemplo, las organizaciones obreras, los sindicatos son productos del anarquismo.
En México han habido grandes anarquistas como los hermanos Flores Magón durante la Revolución Mexicana. Dicho esto, y espero que más o menos se adecue a lo que ustedes investigaron y leyeron, les voy a pedir que pasemos a la página 48 del cuadernillo. ¿Vamos? En la página 48 vamos a ver las principales regiones que tuvieron la influencia de las revoluciones del 48. Primero, ¿qué pasa con estas revoluciones? ¿Cuáles son los objetivos generales de las revoluciones de 1848? 1. Son revoluciones liberales, es decir, buscan acabar con la monarquía absoluta. Lo apuntamos, por favor. 2. Buscan el empoderamiento de la burguesía. 3. Están peleadas por movimientos obreros. Los obreros intervienen en estas revoluciones. 4. La motivación ideológica más importante de las revoluciones es el nacionalismo. Nos aseguramos de que esos 4 puntos estén en los objetivos de dichas revoluciones, por favor. Vamos a ir explorando cada una de estas revoluciones. ¿Qué pasó en el 48? Pues en el 48 empieza un movimiento en Francia. Ahorita vamos a ver las características del movimiento en Francia y se va a expandir por toda Europa. Es un año muy convulso, ¿no? Es un año en donde empieza un movimiento revolucionario en una región y más revoluciones empiezan a armarse a los alrededores. Una especie de una situación viral, ¿no? Que empieza en un lugar chiquitito y se va expandiendo en distintas regiones. Eso pasa en el 48. La potencia del movimiento revolucionario francés va a trascender en otros espacios. Entonces vamos llenando cada cuadrito, por favor. Nos vamos con el de Francia. Les pongo un mapa de Francia para que lo ubiquemos. ¿Vemos el mapa? Como pueden ver, la región, ¿no? Lo que ocurre con Francia es que, bueno, después de que Napoleón Bonaparte fue derrotado, tuvo que regresar muchos de los territorios que había anexado durante el Imperio Napoleónico. En 1948, si ustedes recuerdan, el Congreso de Viena había instaurado una monarquía en Francia. ¿Qué va a pasar? Pues que los franceses no están de acuerdo con la monarquía. El rey en 1848 es Luis Felipe de Orleans. Les pongo una imagen de Luis Felipe de Orleans. El pueblo francés en el año de 1848 se levanta contra Luis Felipe de Orleans, lo derroca y forma la Segunda República Francesa. Todo eso lo apuntamos en el cuadro, por favor. La Segunda República Francesa es una república que fue, ante todo, tuvo un fuerte carácter socialista. Fue un movimiento obrero. ¿Qué logró la Segunda República Francesa? La abolición de la esclavitud, el voto universal para hombres y las políticas liberales en cuanto a la economía. Todo eso tiene que estar en su cuadrito. La Segunda República Francesa va a tener un periodo de elección y quien llega al poder es Napoleón III. Sí, pariente de Napoleón Bonaparte. Napoleón III va a llegar en medio de un ánimo democrático, sin embargo después va a dar un golpe de estado y se va a autonombrar emperador. De hecho, Napoleón III fue el que invadió México cuando Zaragoza los derrota en la batalla de Puebla, en la famosa batalla de Puebla. Entonces, la Revolución Francesa del 48, que ustedes vimos la película de Los Miserables, ¿no? Está basada en este periodo, tuvo un éxito relativo, porque después se regresó a un monarca, un emperador, que va a ser Napoleón. Después de que pusimos todos estos datos, nos vamos al segundo cuadrito, a las confederaciones germánicas.
Vamos a aclarar una cosa. Alemania para estos años, para 1848, no existe. Lo que existe son 39 estados alemanes. Pongo un mapa. Esos 39 estados alemanes son confederaciones. Cuando estalla la Revolución Francesa y se ve que se puede que se puede establecer una república, estos estados empiezan también su propio movimiento revolucionario que se llama la Revolución de Marzo. La apuntamos en el cuadrito, por favor. La Revolución de Marzo implicó pequeños gobiernos liberales. En cada uno de estos estados se establecieron gobiernos liberales que buscaban ser de carácter republicano o al menos establecer constituciones. Son movimientos nacionalistas de unidad. En los 39 estados se hablaba de que eran un mismo pueblo, por lo tanto no tendrían que estar separados. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las victorias que logró la Revolución de 1848? Que los príncipes de estos estados confederados germánicos tuvieron que hacer concesiones. Por ejemplo, renunciar al poder absoluto y crear parlamentos. Agregamos toda esta información. Eso pasó en lo que hoy es Alemania. Vamos ahora a los estados de Habsburgo. Les pongo un mapa de los estados de Habsburgo. Cuando hablamos de los estados de Habsburgo, estamos hablando de 3 regiones, lo que sería el Imperio Austriaco, la península de los Balcanes y una parte de Italia. ¿Cuál es el problema con el estado de Habsburgo? Que tenía muchas naciones. ¿Qué quiere decir? Que había muchas identidades nacionales. En la actualidad, por ejemplo, en México todos decimos que somos mexicanos, ¿cierto? Pero en los estados de Habsburgo había alemanes, húngaros, rumanos, italianos, eslavos. Dentro de los eslavos tenemos polacos, checos, eslovacos, ucranianos, eslovenos, croatas, bosnios y serbios. Y ninguno se sentía húngaro. Eso va a producir pequeños movimientos en donde cada estado va a querer ser su propia nación. Por eso en la actualidad hay tantos países en esta región. ¿Me explico? El levantamiento más importante va a ser en Viena y va a producir pequeños movimientos independentistas, aunque los estados de Habsburgo van a tratar de unificar su territorio. Se lograron ciertas concesiones, aunque siguió siendo un estado. Vamos con el cuarto cuadrito, por favor, los estados italianos. Para 1848 Italia no existía. Lo que existía eran reinos. Tenemos el reino de Lombardía. El reino de Lombardía estaba gobernado por Austria. Estaban los estados pontificios, que son del catolicismo. Tenemos el reino de Piamonte y las 2 Sicilias. ¿Qué pasó con todas estas regiones? Pues básicamente todas se van a unir contra los austriacos. Los italianos, que ahora llamamos italianos, ¿no? Los habitantes de estos distintos reinos van a estar unificados por la lengua, por ejemplo, y como no se van a sentir austriacos, van a luchar contra los austriacos por la expulsión. En un primer momento lograron que algunos estados se independizaran. Sin embargo, la unificación de Italia va a llegar hasta que Napoleón III de Francia les apoye para quedar como un solo país. Eso lo veremos más adelante. Vamos a nuestro quinto cuadrito. ¿Qué pasaba en Rusia, en el Imperio Ruso? Les voy a poner un mapa. Rusia actualmente es el país más grande del mundo, de hecho. Lo que pasa con Rusia es que ahí también hay monarquías, solo que había monarquías, solo que no eran reyes, eran zares. En el caso de los rusos, en 1848 llegan las ideas y va a empezar un pequeño movimiento en el cual se habla de que Rusia no está lo suficientemente industrializada, se le considera un país atrasado. Entonces, como se le considera un país atrasado, va a empezar un proceso que no es de revolución en armas, sino es revolución intelectual,
en la que se van a intentar occidentalizar. Incluso va a haber una moda de que se quiten la barba para parecer mucho más europeos. La idea de que los rusos tenían que ser más europeos, más modernos, más cosmopolitas, más industrializados. Ese movimiento se llama europeización, o también es conocida como occidentalización. Eso lo vamos a colocar en el cuadrito. Por supuesto, el movimiento tuvo todos estos grupos intelectuales que querían ser mucho más europeos y menos atrasados, tuvieron que luchar contra la contraparte conservadora, que son los eslavófilos, perdón. Los eslavófilos son los que defienden un antiguo régimen, los que defienden una Rusia no europea. Están esas dos corrientes intelectuales que van a empezar a modificar las estructuras rusas. El sexto cuadrito es el caso de España. España tuvo dos movimientos en el 48, que es la Revolución de Marzo y la Revolución de Mayo. Casi todas se pelearon en Madrid, aunque también hubo batallas en Barcelona, Valencia y Sevilla. Les dejo un mapa de la región española. La mayoría de todas estas revueltas que buscaban un régimen mucho más democrático, ya había una constitución, ya había la Constitución de Cádiz. Sin embargo, estas revoluciones no van a tener mucho éxito. En realidad, la mayoría fueron reprimidas y la mayoría de los dirigentes fueron asesinados. ¿Cuál fue la victoria que lograron los españoles? Pues la creación de partidos. Se creó un partido democrático que va a permitir una nueva revolución hasta 1868. Colocamos toda esa información, por favor. ¿Cuáles son las consecuencias de estos movimientos revolucionarios? La consecuencia es, 1, la llegada de constituciones. El que existan constituciones o leyes va a lograr que se acabe con la monarquía absoluta. Esa es otra de las consecuencias. Un monarca ya tiene que obedecer a un documento creado por las revueltas. Es muy común que de movimientos revolucionarios surjan constituciones. Eso es algo, mi perrito quiere salir. Eso es algo que incluso en México pasó. ¿Qué más tenemos? El fortalecimiento de los movimientos obreros, la llegada de derechos para los trabajadores gracias a esos movimientos. La mayoría de los países se va a industrializar o van a intentar industrializarse. Por último, y esos son los dos temas que siguen, vamos a tener la unificación o la creación de dos países que hasta entonces no habían aparecido, Alemania e Italia. Todo esto, por favor, debe de estar en su cuadrito. Si tienen dudas, me lo preguntan durante la sesión en línea. Y hasta aquí los dejo con el tema. De tarea, por favor, me mandan este cuadrito ya completo con lo que vimos en la clase de hoy. Nos vemos la próxima sesión para ver cómo se formó Alemania e Italia. Les agradezco mucho, estamos a punto de acabar el curso. Adiós.